Todos los habitantes de la tierra habrán de ver que Jesús es el gobernante mundial y rige desde Jerusalén. Sin embargo, cada uno habrá de ser confrontado con la decisión de aceptarlo o rechazarlo como Salvador personal. En resumidas cuentas, es la misma condición a la que estamos confrontados en la actualidad. En el milenio siguen en vigencia las condiciones del nuevo pacto, con la única diferencia que la fe se hace visible. Cada uno de los seres humanos habrá de ser confrontado a la decisión de aceptar a Jesús como Salvador personal y no conocerlo solamente como el Rey que gobierna el mundo. En otras palabras, cada persona deberá decidir por sí misma si lo hace el Rey de su corazón. Como en todas las dispensaciones anteriores, el Evangelio es presentado también aquí a la humanidad, y es por medio del gobierno del Rey Jesús. El ser humano también estará condicionado al fracaso durante esta dispensación, y esto consiste en la desobediencia al Rey durante su gobierno y el rechazo como Salvador al final de los 1000 años. El juicio a este fracaso tendrá lugar en el lago de fuego. En el milenio el sacrificio estará representado primordialmente por el Cordero de Dios mismo y por las ofrendas o primicias que habrán de ser presentadas en el templo en Jerusalén. Como vimos en las enseñanzas anteriores, en cada dispensación el ser humano está condicionado a un fracaso, y esta no es la excepción. Al comienzo mismo del milenio, todas las personas que provienen de las naciones que se pusieron a favor de Israel y que pertenecen a la categoría de las ovejas, habrán de ser creyentes y aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Pero con el correr del tiempo, estos habrán de multiplicarse y habrán de surgir de allí muchas nuevas generaciones, lo que representará la aparición del pecado nuevamente. Al fin del milenio, habrá muchos que se levantarán en contra de Jesús. Dado a que durante esos 1000 años Satanás estará atado, no podrá tentar a los seres humanos. Sin embargo, al final del milenio, él será desatado nuevamente y habrá de inducir a las multitudes para intentar sacar del medio a Jesús, lo que naturalmente no habrá de conseguir. Pero aun a pesar de que el diablo habrá de ser atado por todo ese espacio de tiempo, en el milenio habrá pecado, aunque no al comienzo del mismo, sino con el correr de los años. Para todos aquellos que nazcan durante el milenio, habrá de ser lo más natural del mundo tener a Jesús como gobernador mundial y la ciudad de Jerusalén como la capital. Así habrá de ser de generación en generación, lo más natural del mundo, a pesar de la normalidad a la que habrán de estar acostumbrados. Todos y cada uno de los seres humanos deberá ser confrontado a la misma decisión, a saber, aceptar o rechazar al Salvador. Debido a que las condiciones en que viven habrá de constituir algo completamente normal y natural, no habrán de ser confrontados para tener que tomar una decisión. Solo que al final del milenio tendrán que decidir si aceptan o rechazan a Jesús como Salvador personal. Su rechazo habrá de constituir su fracaso. Como dije anteriormente, el nuevo pacto seguirá en vigencia durante el milenio y dado a que es un pacto unilateral, la condición para alcanzar sus beneficios es la fe del ser humano. Durante el milenio, creer va a ser más fácil que nunca antes, puesto la fe habrá de hacerse visible. Por esa razón, nadie, absolutamente nadie, habrá de tener excusa. Todos los desafíos y problemas que pasamos nosotros, los creyentes, en este tiempo, no se pueden comparar con la cantidad de privilegios que habremos de tener en toda la eternidad. Dichos privilegios están reservados solo para nosotros,
por creer sin haber visto. Dios habrá de premiar nuestra fe en el futuro de manera especial. Nosotros, los creyentes del Nuevo Testamento, recibiremos mayor recompensa que los creyentes del Antiguo Testamento. Uno de los privilegios habrá de ser que recibiremos el cuerpo glorificado 7 años antes que ellos. Los creyentes del Antiguo Testamento habrán de recibir un cuerpo glorificado cuando Jesús vuelva a la tierra para establecer su reino después de los 7 años de la gran tribulación. Nosotros, en cambio, ya lo recibimos en el momento del arrebatamiento. Nosotros, los creyentes del nuevo pacto, recibiremos muchos beneficios y recompensas de la mano de nuestro Señor. El mayor privilegio que habrán de recibir los creyentes del Antiguo Testamento, tales como Abraham, Moisés y otros, será que podrán estar definitivamente en la tierra prometida. Ellos habrán de gozar del privilegio de habitar en la tierra prometida. La Biblia nos habla del pacto de la tierra. Eso quiere decir que ellos habrán de habitar en la tierra prometida. Sin embargo, tú y yo, como creyentes en Cristo, gozaremos de mejores privilegios, como por ejemplo, participar de las bodas del Cordero. La Biblia nos llama la esposa de Cristo. Los creyentes del Antiguo Testamento no habrán de participar de las bodas del Cordero. Otro de los privilegios serán las coronas que habremos de recibir. El futuro que tenemos por delante es maravilloso. Como dijimos, durante el milenio la fe habrá de hacerse visible y es precisamente la fe la que juega el papel decisivo. Teniendo en cuenta todo esto, vamos a considerar ahora algunos pasajes bíblicos que describen cómo habrá de funcionar todo durante el milenio. Naturalmente que no vamos a poder ver ahora todos los pasajes, pero sí algunos de los más importantes que nos hablan de él. En Jeremías 39 leemos: sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Durante el milenio, el rey David habrá de ser resucitado y gobernará junto con Jesús directamente bajo sus órdenes, ocupando el segundo lugar. La Biblia nos habla de que el reinado de David es un reinado eterno. Por esa razón, habrá de reinar junto con Jesús como vicegobernador, para explicarlo de alguna manera en los términos que conocemos en la actualidad. David aparecerá con un cuerpo resucitado y estará reinando al lado mismo de Jesús. Otro pasaje interesante en relación al milenio es Isaías 2:4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espaldas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Esto nos habla claramente que durante el milenio no habrá más guerras ni conflictos bélicos entre los pueblos. Todo el dinero que actualmente es invertido en armamentos y material de defensa habrá de fluir en beneficio del bienestar de las naciones. La cantidad de millones y millones que actualmente se invierten para armamentos de guerra habrán de ser utilizados para el bienestar del ser humano. No solo que no habrá más guerras, sino que los seres humanos que vayan naciendo durante el milenio no habrán de tener la menor idea de lo que significa una guerra. Por esa razón, el milenio se denomina también como el reino de la paz. Ese será un periodo de tiempo donde habrán de reinar la paz y el bienestar. Durante el milenio no habrá ningún indigente, sino que la justicia social será igual para nosotros. Las enormes sumas de dinero que hoy en día utilizan las naciones para defensa y ataque habrán de ser puestos a disposición del bienestar del ser humano. Toda esta situación no nos atañe a nosotros como creyentes en Cristo, puesto que ya habremos de tener cuerpos glorificados, pero indudablemente que será de gran beneficio para todos los demás seres humanos. El próximo pasaje que vamos a considerar se encuentra en Isaías 11, versículos 6 al 8. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos.
juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Esto muestra que habrá de reinar la paz también en el reino animal. Los niños que nacerán durante el milenio no jugarán necesariamente con animalitos de peluche, sino con animales de verdad. Interesante, ¿verdad? La paz se extenderá incluso hasta el reino animal. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Los animales no serán peligrosos ni causarán muerte. En Isaías 65, versículos 20 al 25, leemos: No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Este pasaje muestra claramente que en el milenio también habrá pecado, y aquellos que mueran de 100 años serán los que rechacen a Jesús. Sin embargo, para aquellos que acepten a Jesús, 100 años no habrán de significar vejez en absoluto. Debemos tener siempre en cuenta que esto no nos atañe a nosotros, los creyentes, puesto que nosotros tendremos cuerpos glorificados y no veremos más la muerte. Es más, prepárate para lo que voy a decir ahora. Ese cuerpo glorificado nos mantendrá siempre en la misma edad. La pregunta que nos podemos hacer ahora es: ¿qué edad tendremos? Vamos a responder esto con otra pregunta. ¿Reconocieron los discípulos a Jesús cuando Él, luego de su resurrección, se presentó delante de ellos durante 40 días con un cuerpo glorificado? Debemos recordar que Jesús fue a la cruz y murió cuando tenía 33 años. Eso quiere decir que dado a que Jesús es nuestro ejemplo en todo, seremos tan sanos y fuertes como Él. Todos nosotros nos habremos de ver jóvenes, sanos y vitales. ¡Maravilloso! Todos aquellos que durante el milenio no reconozcan a Jesús y mueran a la edad de 100 años, habrán de morir a una edad muy temprana. Tengamos siempre en cuenta que esto no nos atañe a nosotros, los creyentes, sino que se refiere a los que habrán de morar sobre la tierra procedente de las naciones y los que nazcan durante ese periodo de tiempo. Estos seres humanos habrán de edificar casas para habitar en ellas. En otras palabras, seguirá siendo como es ahora. Versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Versículo 22. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Las casas que edificarán no les serán expropiadas por ningún gobierno o ley, sino que habitarán tranquilamente en ellas. Lo mismo será con los que planten. Ellos gozarán del fruto de su trabajo. Versículo 23. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor, y sus descendientes con ellos. Versículo 24. Y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. Aquellos que eleven una oración al Señor recibirán la respuesta de inmediato. Aunque esto puede parecernos maravilloso de acuerdo a las condiciones actuales, en aquel tiempo nosotros no tendremos necesidad de orar, puesto que no vamos a tener ningún tipo de problema o menester. Dado a que tendremos un cuerpo resucitado, no tendremos necesidad de nada. Sin embargo, aquellos que vivan sobre la tierra durante el milenio pueden tener necesidades que presentar delante del Señor. En realidad, durante ese periodo de tiempo, nosotros seremos quienes habremos de interceder por ellos, pero nosotros mismos no tendremos necesidad de nada. Versículo 25.
5. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey. El polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Dios. En Israel habrá un gran monte, el cual será el más alto de toda la tierra, mucho más alto de los que conocemos ahora. Ese será el monte santo de Dios. El milenio traerá consigo grandísimos cambios geográficos sobre la tierra. El mundo se habrá de ver diferente a como lo conocemos ahora, sobre todo la parte del Oriente Medio. Otro pasaje interesante se encuentra en Sofonías 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos. Los pasajes que hablan del milenio se refieren siempre a los pueblos, y nosotros los creyentes no perteneceremos a lo que será la población de la tierra, pues somos la esposa de Cristo. Cuando la Biblia habla de los pueblos, no se refiere a la iglesia de Cristo. Nosotros los creyentes somos la esposa del Cordero, y los pueblos son todos aquellos seres humanos que constituyen la población mundial durante el milenio. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre del Señor, para que les sirvan de común consentimiento. Durante el milenio habrá de haber un solo idioma universal, y es el idioma que conocemos como creyentes, a saber, el hablar en lenguas. Los habitantes de la tierra pertenecientes a los pueblos habrán de hablar el mismo idioma. En una de las primeras dispensaciones, cuando el ser humano, bajo el gobierno de Nimrod, intentó construir una torre que llegara hasta el cielo, la Torre de Babel, Dios envió su juicio confundiendo su lengua y dando origen así a los diferentes idiomas que existen hoy en día. Durante el milenio volverá a unificarse todo en una sola lengua. En Ezequiel 44, versículo 30, leemos: y las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas, será de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. Los pueblos de la tierra que habiten durante el milenio habrán de traer sus primicias al templo en Jerusalén. Esto no significa el volver a la ley de Moisés, sino que servirá como recordatorio de lo que Jesús hizo en la cruz, y por sobre todas las cosas le representa a Él como la ofrenda mayor. Eso quiere decir que durante el milenio seguirá existiendo la práctica de entregar los diezmos y las primicias. Por último, vamos a considerar el pasaje de Apocalipsis 20, 7 y 8. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Versículo 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Al final del milenio, cuando el diablo salga a engañar a los seres humanos, no habrán de ser pocos los que habrán de caer en su trampa, aunque naturalmente no habrán de ser todos. El blanco preferido de sus ataques serán precisamente aquellos que nazcan hacia el final del milenio. ¿Cuál será nuestro trabajo como iglesia durante el milenio? La respuesta la podríamos resumir sencillamente en 3 principales aspectos. En Apocalipsis 5:10 encontramos la esencia misma de la respuesta: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este versículo se refiere al milenio y a nuestra misión como creyentes durante dicho periodo de tiempo. Nosotros habremos de ejercer tareas relativas al reinado y al sacerdocio bajo la autoridad de Jesús. Nosotros, los creyentes, con nuestros cuerpos glorificados, habremos de ministrar a los seres humanos naturales en los siguientes ámbitos, como administradores, jueces e instructores o maestros espirituales. En cuanto a la tarea de administradores, estaremos ejerciendo mayordomía sobre ciudades, países y naciones. Otra tarea que habremos de desempeñar es la de jueces, lo cual corresponde también a las tareas que realizan los reyes y sacerdotes.
sacerdotes. Nosotros habremos de ejercer dicha autoridad incluso sobre los ángeles y también sobre las naciones. La tercera de nuestras tareas será como maestros e instructores espirituales. Esta última pertenece al ámbito del sacerdocio. Los habitantes de la tierra durante el milenio también tendrán que escuchar el Evangelio, sobre todo las generaciones que nacerán al final del mismo. Aunque pienses que tú no posees el don de la enseñanza, no te tienes por qué preocupar, dado a que el Señor mismo te concederá ese don para que puedas utilizarlo en aquel momento. Como sacerdotes estaremos presentando el mensaje del Evangelio a los habitantes de la tierra durante el milenio. Como jueces o magistrados tendremos autoridad y potestad para juzgar, sentenciar y resolver cualquier asunto o materia, especialmente cuando la gente no sepa qué hacer o en caso de duda o controversia. Como administradores podremos ejercer esta tarea, pues habremos de recibir la sabiduría de Cristo. Para culminar, desearía mostrarte dos razones principales por las cuales tendrá lugar el milenio. ¿Por qué razones que habrá de haber un milenio? ¿No se podría pasar directamente a la eternidad al final de la dispensación de la gracia? El motivo principal por el cual existirá un milenio está descrito en Isaías 40, versículo 10. He aquí que el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Este versículo se refiere a Jesús. El milenio es la recompensa que Dios le da a su Hijo para resarcirlo de todas las humillaciones y rechazos que padeció durante su primera venida a la tierra. Con el gobierno durante el milenio, Dios el Padre estará recompensando a su Hijo Jesucristo. Ese sería el primer motivo o razón principal por el cual existirá un milenio. Si Dios no se olvida de su Hijo, no existe razón alguna para que se olvide de nosotros. El reino milenial es la recompensa para su Hijo. Cuando Jesús vino a la tierra por primera vez, la gente le rechazó y con esto él fue tremendamente humillado. Por eso, el reino milenial es su recompensa. Cuando vuelva por segunda vez a la tierra, Jesús habrá de ser recibido y aceptado. Es más, Israel estará anhelando su llegada, pues después de los 7 años de la gran tribulación, habrá de haber tanto destrozo y muerte sobre la tierra, que Israel estará rogando su llegada. Esto se deduce de las palabras escritas en el libro de los Salmos. En esa segunda oportunidad, Él descenderá a la tierra y será aceptado y de ninguna manera nuevamente rechazado como fue la primera vez. Todo lo que tiene que ver con el tema de la cruz es una humillación detrás de la otra. Los golpes, las torturas, los maltratos, la corona de espinas sobre su cabeza, el sangrando, el abandono y por último la misma muerte. Por esa razón, el reino milenial habrá de ser su recompensa. Debemos recordar siempre que todo gira en torno a Jesús. El segundo motivo por el cual existirá un milenio somos nosotros mismos, los creyentes. En Efesios 2, versículo 7 leemos lo siguiente: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros o tiempos futuros, como dice en otras traducciones, se refiere al milenio o próxima dispensación. El milenio es la demostración divina de la abundante riqueza de su gracia y bondad. Por lo tanto, el milenio significa para nosotros que la gracia divina habrá de hacerse visible. Por ahora hablamos y predicamos de la gracia. Por ahora nos alentamos mutuamente con la gracia. Por ahora solo escuchamos hablar de la gracia. Sin embargo, en el milenio la gracia divina habrá de hacerse visible para todos. El milenio no significa un poco más de gracia solamente, sino gracia abundante, desbordante, mucho más de lo que podríamos llegar a necesitar. Así como los discípulos experimentaron la pesca milagrosa, que las redes se rompían y las barcas estaban a punto de hundirse a causa de la extrema cantidad de
peces que habían recogido, así será la abundancia de la gracia divina durante el milenio para nosotros. Allí experimentaremos gracia más que abundante y desbordante en extremo. El milenio habrá de ser también la recompensa divina para los creyentes por resarcirnos de todas las humillaciones y desprecios que sufrimos en la actualidad. Jesús recibe su recompensa y nosotros también. Él es nuestro ejemplo en todo y primicia en todas las cosas. Si bien Jesús mismo es ya nuestra mayor recompensa, el milenio habrá de ser una recompensa por todas las degradaciones y aflicciones que sufrimos en esta vida. Maravilloso, ¿verdad? Y como último, antes de culminar esta enseñanza, deseo dar un breve anticipo sobre el tema al que me voy a referir en un par de semanas. De acuerdo al reloj divino, actualmente nos encontramos casi al final de la dispensación de la gracia y prácticamente a las puertas del momento cuando Cristo venga a arrebatarnos para llevarnos con Él a celebrar las bodas del Cordero. Eso significa que, de acuerdo a los tiempos divinos, nos encontramos en un punto profético especial. Dado a que nos encontramos al final de la dispensación de la Iglesia o de la gracia, al inminente regreso de Cristo y al futuro inmediato de la dispensación milenial, el momento profético que vivimos es muy significativo. En nuestra próxima enseñanza vamos a considerar el tema de la eternidad, y aunque naturalmente él ya no pertenece a las dispensaciones o periodos de tiempo, pues de otra manera no sería eternidad, deseo incluirla dentro de esta serie. Por lo tanto, dentro de 2 semanas y como parte también de esta serie, voy a referirme al tema del momento profético en que nos encontramos en la actualidad. Aquí un pequeño video como anticipo. Será hasta entonces y que Dios les bendiga ricamente. Amén.